elementos culturales e históricos de la República Conservadora, ¿ya? En clase anterior, ¿verdad? Estábamos, ¿no es cierto?, analizando lo que fue la lucha por la organización, ¿verdad? Cuando después de la independencia los distintos grupos políticos, los distintos facciones, todo eso, en un momento dado, ¿verdad? No se logran poner de acuerdo qué forma darle al Estado de Chile, al naciente Estado de Chile. Este Estado que surge después de la independencia, pero de manera bien traumática. Piensen ustedes que nuestro país, como lo he dicho en otra oportunidad, ¿verdad?, no tenía experiencia alguna de autogobierno, no tenía ninguna instancia de, de experiencia en creación de leyes, por ejemplo. Hay que acordarse que la mayoría, o todas prácticamente las leyes que se utilizaron durante la colonia venían desde España. Acá en Chile, excepto algún tipo de ordenanza de los cabildos coloniales, ¿verdad? No había, en el fondo, esa experiencia. Entonces, se produce, ¿verdad?, este periodo de ajustes constitucionales, ¿verdad?, en la cual tuvimos una constitución moralista, una constitución o leyes federales de rango constitucional, ¿verdad?, y una constitución liberal. El 23 la moralista, 1826 en las leyes federales, y el 28 la constitución liberal. Bueno, como dije en su oportunidad, ¿verdad?, los ánimos empiezan cada vez a caldearse más, a pesar de que la elección fue sin discusión de don Francisco Antonio Pinto, general Pinto, ¿verdad? Él ganó sin ningún tipo de discusión por parte de los conservadores, llamados también pelucones, lo que fue la chispa, digamos, de la lucha entre ya chilenos, ahí ya podemos decir chilenos ya, fue la elección del vicepresidente, ¿verdad? Eh, la mayoría del Parlamento, al no haber ninguna mayoría absoluta que ganara la vicepresidencia, nombró a Joaquín Vicuña, que había salido cuarto en la elección, nombró a él como vicepresidente de Chile. En ese tiempo, un detalle, en ese tiempo hay que establecer que, o decir, o clarificar que la figura del vicepresidente era permanente, ¿ya? Era permanente. Entonces, ahora hoy día no, el vicepresidente no existe de manera permanente como parte de nuestras autoridades. El vicepresidente es cuando el presidente de la República sale al exterior, por ejemplo, y ahí deja al ministro del Interior, generalmente el ministro del Interior lo deja como primer mandatario. Eso, ahí asume como vicepresidente en la actualidad, ¿ya? Por constitución. En ese tiempo no, el cargo de vicepresidente era permanente. Y ahí, ¿verdad? El bando Pipiolo nombra a Joaquín Vicuña como vicepresidente de Chile. Y se produce la revolución de 1829, en donde los conservadores o pelucones, desde Concepción, desconocen al gobierno Pipiolo, ¿verdad? O liberal, y encabezados por el general José Joaquín Prieto, eh, se alzan en armas y atacan la capital. Bueno, en la batalla fueron como 2 años, o casi 2 años, esta lucha. En la batalla de Lircay, en 1830, en abril de 1830, hace poco tuvimos, como comillas, de aniversario, ¿verdad? Ganan los conservadores. Y comienza de esta forma la República Conservadora, que va a durar hasta 1861. Entre paréntesis, un pequeño lapso ahí, ¿eh? La batalla del Lircay fue el 30 y el gobierno de Prieto fue el 31. Hubo un periodo previo de una vicepresidencia ahí en medio, también pelucona, ¿ya? Entonces, hubo 30 años de gobiernos conservadores. De hecho, la historia justamente lo llama de esta manera: la República Conservadora, los gobiernos conservadores, o República Autoritaria también, se llaman República Aristocrática. Lo cierto es que el grupo que en clase anterior habíamos nombrado como el bando pelucón, compuesto de conservadores, o'higginistas, estanqueros, etcétera, hicieron, por así decirlo, algo del país con distintos elementos. Ahora, al inicio de la República Conservadora, la figura de Diego Portales fue clave. Es un personaje bastante singular de nuestra historia, un hombre de luces y sombras, ¿ya? Diego Portales para algunos fue un genio,
un genio, ¿cierto? Pero para otros fue un tirano, ¿ya? Él, él decía, por ejemplo, que el principal gobernante debía ser un hombre eh, honrado, virtuoso, honesto. Y si ese Portales en general lo fue, digamos, pero dentro de su personalidad había muchos elementos bastante oscuros, bastante oscuros, tanto en su vida personal como incluso en su vida pública, ¿ya? Bueno, la República Conservadora de Chile, también llamada República Autoritaria, fue un periodo de la historia del país marcado por los gobiernos del bando conservador o pelucón, ¿ya? Tras 8 convulsos, es decir, agitados años, denominados Organización de la República de Chile. La tensión entre liberales y conservadores desembocó en una guerra civil. La victoria de este conflicto fue para los conservadores, que en 1831 establecieron el primer gobierno del periodo conservador. Durante la República Conservadora se sucedieron 3 presidentes, ¿cierto? Después lo vamos a nombrar, pero para que ustedes lo sepan, José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. Esos los 3 presidentes de la República Conservadora. Cada uno se mantuvo en el cargo durante 10 años. ¿Ya? Y aquí también hay que hacer una clarificación, ¿ya? Porque el periodo duraba 5. El periodo del presidencial original de la Constitución del 33, como vamos después, duraba 5 años. 5. Pero reelegible por otros 5. Y en ese tiempo, dada la gran cantidad de intervención que había, intervención electoral, hizo que en la práctica fuera un gobierno de 10 años. Claro, porque incluso en varias oportunidades, los presidentes de la República, estoy pensando en Prieto, en Bulnes, después en Montt, se presentaban sin competidor, porque la oposición, que estaba muy, muy aplastada, digamos, eh, consideraba que, claro, que en la práctica iba a ser difícil ganar, porque o el bando pelucón ganaba por la buena, de verdad, por ejemplo, fue el caso de Prieto, digamos que de verdad fue la elección limpia, Bulnes tal vez, o se producía intervención electoral, que la hubo y mucha intervención electoral. De partida el voto era bastante curioso, se votaba como una especie así como de libro de firmas, ¿ya? Claro, increíble, ¿eh? No era un voto secreto. Entonces la gente que votaba por un candidato estampaba su firma en un libro y en un lugar distinto por el otro candidato. Entonces era bien manipulada la elección de esa naturaleza, ¿ya? Bueno, ahí tenemos una pequeña línea de tiempo, ¿verdad? De la colonia, independencia. Ahí dice anarquía. Yo tengo mis reservas con respecto a eso, pero bueno, sí hubo un desorden, sin duda, ya corto. Claro que anarquía es un concepto mucho más amplio y más profundo. La verdad que en nuestro país fueron 8 años de desórdenes políticos o de ensayos políticos, ¿ya? Bueno, eso termina, como ya dije, en la victoria de los pelucones o conservadores en Lircay, ¿ya? Batalla de Lircay en 1830, ¿verdad? Al año siguiente comienza el primer gobierno conservador, también llamado pelucón, que se extiende hasta el año 61. Y aquí es bien curioso porque, como vamos después con más detalle, en ese año no es que se haya producido otra revolución, que las hubo, ¿ah? La revolución del 51, la del 59, ya, pero ese año, el 61, fue por una negociación política que los liberales llegan al poder. No fue por un hecho de armas. Entonces se da la paradoja de que esta lucha que le afectó a los liberales y conservadores durante todo el siglo XIX, o gran parte del siglo XIX, se va a resolver después por una negociación política. Bien curioso. Bueno, el origen de la República Conservadora. El 2 de junio de 1831 da comienzo a la República Conservadora. El primer presidente fue don José Joaquín Prieto y Diego Portales ocupó la presidencia. A pesar de pertenecer al bando estanquero, Portales se convirtió en el verdadero ideólogo de esos primeros años conservadores. Claro, porque Portales era el líder del pequeño grupo llamado los estanqueros, que formaba parte de la coalición pelucona. Recuerden que los pelucones, ¿cierto? Estaban formados por conservadores o por pelucones propiamente tales, ¿verdad? Los ojiguinistas y los estanqueros. Estanqueros los que habían apoyado de alguna forma a Portales y a otros políticos, eh,
en el llamado estanco del tabaco. El llamado estanco del tabaco. Si ustedes se acuerdan en clase anterior, ¿verdad? El estanco del tabaco fue un intento del Estado de Chile, a través del gobierno de Freire, de Ramón Freire, de pagar la deuda que se tenía con banco inglesa, ¿verdad? Mediante la concesión a una firma de la venta exclusiva monopólica del tabaco, ¿ya? Tabaco, también los licores, naipes, té y otras especies, ¿ya? Fracasó rotundamente, porque no solamente no pudo pagar la deuda, ¿ya? Sino que esta firma no obtuvo las ganancias que esperaban, ¿verdad? El contrabando, la corrupción de muchos funcionarios, sobre todo eso fue lo que más irritó a Portales, ¿eh? El tema de que las prácticas de aquella época, las prácticas de la población, hacía muy difícil que se aplicara de verdad el monopolio. Es decir, que una sola empresa en un territorio tan grande como Chile, aunque ese tiempo no iba de Arica a Punta Arenas, no, pero igual de todas formas era extenso, desde Copiapó a Concepción en un primer tiempo, ¿verdad? Eh, que se aplicara de verdad un monopolio, es decir, que una sola firma vendía tal producto, era muy complicado. El contrabando, incluso el contrabando se practicaba con complicidad de las autoridades, ¿no es cierto?, de ese tiempo. Bueno, los pelucones comenzaron a redactar una constitución que sería promulgada en 1833. En esta Carta Magna se establecieron los principios que regirían, ¿ya? Regirían, ¿verdad?, al país durante 30 años. Igual después eso empieza a evolucionar, ¿eh? Yo diría que la constitución del 33 en sus comienzos fue muy, muy conservadora. Daba al presidente de la República una amplia autoridad. No había equilibrio de los poderes. Es necesario el equilibrio de los poderes porque eso asegura los derechos de las personas, muchachos. Los derechos de las personas, ¿verdad?, son asegurados por este equilibrio, es decir, que el presidente de la República no pueda obrar a su antojo. El Congreso, ¿verdad?, tiene facultades propias. Eso se llama equilibrio de los poderes. Lo importante es que quien ejerce esos poderes eh, utilicen su cargo fundamentalmente como un elemento de servicio público y no para dar satisfacción a pequeñas rencillas, ¿verdad? O líos casi hasta personales. Eso siempre ha sido muy dañino en política. ¿Te das cuenta? La política, en fondo, es un servicio público, no se podría entender de otra forma. Bueno, lamentablemente en nuestro país, en muchos periodos de la historia, nuestros grandes, incluso ni siquiera grandes, hasta pequeños hombres de la política, no han usado correctamente su cargo de servicio a la comunidad. Bueno, en esas primeras 3 décadas Chile conoció a 3 presidentes. José Joaquín Prieto, el primero que está acá, ¿verdad? Portales, que no fue presidente, ¿eh? Él fue ministro de Prieto. Lo colocamos acá porque fue, por así decirlo, el impulsor de la República Conservadora, Portales, a pesar de que él no lo era. Incluso Portales en su vida personal, digamos, era lo menos conservador que podía esperarse, ¿ya? Bueno, después de él, Manuel Bulnes, héroe de la batalla de Yungay, ¿no es cierto?, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, este señor que está ahí en tercer lugar, y don Manuel Montt, que fue tal vez el primero o uno de los primeros eh, gobernantes civiles que tuvo Chile. La mayoría, o casi todos los anteriores, con una excepción muy, muy poca, fueron militares, héroes de la independencia, etcétera. Manuel Montt fue uno de los primeros presidentes de Chile absolutamente civil, ¿ya? Como dije, cada uno ocupó el cargo por 10 años, pero por el tema de la reelección. Duraban 5 en realidad al poder, ¿ya? Bueno, uno de los personajes más influyentes durante este periodo fue Diego Portales, eso es indiscutible. Independiente que nosotros lo cataloguemos bien o mal, la figura de Diego Portales eh, es un personaje decisivo. De hecho, algunos historiadores le dan el nombre de época portaliana. Claro, fue tanto el impacto que Portales provocó en un antes y un después de la política chilena, incluso no solamente en la política, en la vida
del país en general, digamos, que algunos historiadores, entre paréntesis, es que esto es bueno aclararlo, entre el siglo XIX, los historiadores también se dividieron en liberales y conservadores. ¿Mm? Entonces, la escuela conservadora de los historiadores bautizaron como época portaliana a al tiempo que le tocó vivir, ejercer política a Portales. El otro bando de historiadores no. De hecho, eso lo rechazaban. Decían, ¿cómo estamos bautizando la época de un país, en el fondo, por el nombre de un tirano? Porque para mucha de esta gente, Portales fue un tirano, a pesar de que era civil. Es curioso. Yo no conozco un caso así en la historia, ¿no es cierto?, occidental, en que una dictadura, digamos, se la establezca, ¿verdad?, a partir de un civil, ¿ya? No conozco, ¿verdad?, un caso así que, como que generalmente la dictadura se entiende como un militar en el cargo. No conozco como un civil ahí. En este caso sí. Y no fue presidente de Chile. Portales fue ministro. Ministro del Interior, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, ¿ya? Hay un cuarto cargo, defensa, bueno, lo que sería hoy día defensa. Ese tiempo se llamaba Guerra y Marina. Ministro de Guerra y Marina, hoy día sería ministro de Defensa. O sea, en un momento dado, Portales ejerció 4 cargos. No estoy seguro si al mismo tiempo, ¿eh? No estoy seguro. Pero de que ejerció 4 ministerios en el gobierno de Prieto lo ejerció. ¿Ya? Parece que eran 3 nomás, porque ese tiempo, curiosamente, un mismo ministerio se encargaba del interior y de relaciones exteriores. Entonces ahí sería como uno solo. ¿Ya? Parece que Portales fue triministro. Pero de todas formas, los ministerios más importantes desde el punto de vista político estaban en manos de Portales, imagínense. El Ministerio de Hacienda no, eso lo ejerció otro señor, varios en realidad, y siendo el más destacado Manuel Rengifo. Manuel Rengifo. El político de Portales abogaba por la estabilidad, el orden y por la mano dura si era necesario. Para Portales, Chile no estaba preparado para la democracia, por lo que necesitaba ser dirigida por una autoridad fuerte. ¿Ya? Por una autoridad fuerte. Bueno, de hecho, Portales siempre alegaba que eh, la democracia, digamos, el gobierno que propone derechos a la gente, eran un gobierno de ilusos. Lo decía, tal cual. Ese gobierno de gente ilusa, de gente ingenua. Aquí lo que es necesario, ¿verdad? Eh, Moralizar incluso la fuerza, mediante medidas duras, austeras, que el pueblo de a poco adquiera formación cívica y que después de unas varias décadas de gobierno casi despótico, miren lo que está diciendo Portales. Y ahí les decía, cuando ya el pueblo se haya empapado de esto, haya alcanzado madurez cívica, ahí venga la democracia, ahí venga un gobierno liberal lleno de ideales y derechos para todos. Miren, aceptemos que a lo mejor en la época que él dijo eso, tal vez algo razón tenía, que efectivamente, ¿verdad? Eh, el, la poca experiencia política, el ejercicio escaso de los derechos, hacía necesario un periodo de ajuste ya. Pero eso nunca a costa de la libertad y de la opresión política. Si, como lo he dicho varias veces, como ustedes me lo han escuchado, a la larga ningún pueblo resiste una dictadura. De alguna forma se la saca. ¿Se dan cuenta? De alguna forma, ya sea vía política, vía pacífica, ya sea vía violenta. ¿Se dan cuenta? Parece que ustedes, yo les contaba la otra vez que uno de estas tantas discusiones que tuvieron O'Higgins con Manuel Rodríguez, ¿verdad? ¿Cierto? Eh, otra vez por fuera de mi casa está pasando una fumigadora. Se sienten ruido ambiental, ¿ya? No se siente el ruido, muchachos. Ya, están pasando fumigadoras de sanitizaciones, ruido bastante fuerte. Ahí se está alejando. Este acaba de pasar a metros míos. Ya, ahí se empezó a pasar. Bueno, igual, independiente que me haya molestado la clase, pero es bueno que lo hagan, ¿no? ¿Verdad? Así que tengo en mi pasaje sanitizado, por lo menos por algunos días. Eh, a lo que iba yo, Portales, por ejemplo, abogaba por todo esto, ¿cierto? Por un mando duro, mano dura, como dice ahí, pero todos los ejemplos de la historia
señalan de que cuando un gobernante ofrece mano dura, a la larga esa mano no solamente es dura, sino que a la larga es una mano injusta, muchachos. Porque la tentación, por ejemplo, es muy grande de la arbitrariedad, ¿te das cuenta? Entonces, claro, dice, no, pues yo soy bien intencionado, yo pretendo gobernar con dureza para que la gente... Sí, y puede resultar un tiempo, pero el poder corrompe. El sentirse con poder en ejemplos macros y también en ejemplos micros, a la gente la corrompe. Creen que cualquier cosa que hagan, por ejemplo, está bien porque lo hace esa persona. No, pues. Si en democracia no es así, está el contexto de la fiscalización. Una autoridad y la ley fiscalizan a otra autoridad, conforme a la ley. ¿Te das cuenta? Entonces, Portal, de verdad, eso yo diría que no lo entendió nunca, y eso al final le costó la vida. Le costó la vida. Dice, como dice en el tercer párrafo, miren, su figura fue omnipresente en los primeros años de la República Conservadora. Sin embargo, su pensamiento también le granjeó enemigos. Tenemos ahí tres eh, imágenes, digamos, más bien recreadas, ¿ah? De la ejecución de Portales. El 6 de junio de 1837 fue asesinado cuando el regimiento se sublevó en Quillota. ¿Ya? Claro, porque el ejército no veía con buenos ojos, incluso desconfiaba, ¿ya? De esta guerra que Portales había propiciado contra la Confederación Perú-Boliviana. Incluso en testimonio de los militares de esa época, ellos decían que Portales había mandado a morir el ejército de Chile al Perú, que fue el escenario bélico de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. En detalle, fíjense que Chile ha estado 2 veces en guerra con Bolivia y nunca ha invadido territorio boliviano. Y a Perú 2 veces. A Perú 2 veces. Bueno, entonces, ¿por qué decían eso los militares opositores a Portales? Porque Portales había creado una institución paralela al ejército, ¿cierto? Las milicias cívicas o las guardias cívicas, que el origen de eso también era colonial. En la colonia habían grupos de civiles que practicaban, ¿verdad?, algún tipo de formaciones militares, se reunían, por ejemplo, en la plaza, día domingo, muchas veces, durante alguna hora hacían ejercicios, evoluciones como tropas, manejo básico de armas, ¿ya? Eso se llamaban las milicias coloniales, o milicias, ¿no? Bueno, Portales toma esa idea que ya estaba en la colonia. Mira, eso sería como el origen remoto del servicio militar. Mira, ahora lo estoy pensando ahora. ¿Eh? Ese tema de las milicias coloniales. Sería como el origen remoto, ¿eh? del servicio militar en Chile. ¿Ya? Bueno, Portales como que restaura eso. Y ahí es donde vino la suspicacia de muchos oficiales. Y más encima esta guerra que no la entendían mucho, porque ellos decían que no ha hecho Santa Cruz. Santa Cruz es el líder boliviano, ¿verdad?, que formó la confederación. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese contexto es que se sublevan en Quillota. ¿Ya? Portales viene acá a Quillota, acompañado del general Leal, ¿verdad?, coronel. Necochea, y un secretario Pío Cavada, y los tres son apresados aquí en la plaza de Quillota. Y las tropas con Portales como presos, ¿no es cierto? Las tropas amotinadas se van hacia Valparaíso, a atacar el puerto de Valparaíso, que estaba defendido por las tropas leales al gobierno, dirigidas por Manuel Blanco Calada. Y en medio de la batalla, ¿verdad? El capitán que estaba a cargo de la custodia de Portales, un señor de apellido Florín, Santiago Florín, recibe un mensaje a altas horas de la noche, porque el combate fue nocturno, y ordena que baje el ministro y lo ordena su fusilamiento. Cuenta la historia, ¿no es cierto?, que en un comienzo los soldados no se atreven a dispararle, pero finalmente uno le dispara, bueno, se los conté, ¿no es cierto?, le destroza la mandíbula porque le apoyó el fusil en su mentón, ¿ya? Puede Portales. La muerte fue bastante cruel, ¿eh? Eso hay que decirlo, porque él no muere inmediatamente con el balazo que le pegó ese soldado, ¿verdad? Y el cuerpo empezó a hacer espasmos. Aquí, por ejemplo, en esta última fotografía, voy a ver si la puedo adelantar un poquito, se ve algo de eso, ¿ya? Claro, aquí está el cuerpo Portales ya en el suelo, agónico, y el cuerpo empezó a hacer unos espasmos, unos saltos convulsivos, ¿ya? Y ahí reaccionan por fin los otros soldados, ¿verdad? Y lo ultiman a bayonetazo. Entonces, después, al día siguiente, después que las tropas del gobierno de Prieto derrotan a los amotinados,
al mando de Vidaurro, se te encuentra en el cuerpo Portales, tirado en el suelo, ensangrentado, ¿verdad? Lleno de orificios, heridas graves. Entonces, por eso es que después como que Portales, a pesar que era un tipo tan odiado, porque lo fue, después de su muerte como que se convirtió como en un mártir, por así decirlo. Y por eso hoy día tanto se le recuerda. Yo dudo que Portales, si después de su ministerio hubiese ido a la vida privada, como él tantas veces lo pidió, ¿sí? Eso es cierto también, ¿eh? Portales muchas veces presentó su renuncia a los cargos de ministro y de gobernador de Valparaíso, como también fue un tiempo. Y de alguna forma, gente ligada al gobierno lo convencía. Yo creo que era un acto sincero, ¿eh? Porque para qué estar aparentando, ¿no es cierto? Y lo hacía retornar. Hay frases bastante interesantes de Portales, ¿eh? Que denotan su perfil psicológico. Portales decía: yo no cambio la presidencia de la República ni por una zamacueca bien zapateada, decía Portales. ¿Por qué motivo decía eso? Porque era bastante sabido que a Portales le gustaba mucho ir a las chinganas. Las chinganas. Chinganas eran como ramadas hoy día, pero eran más permanentes, no eran solamente para fiestas patrias. Claro, porque era un poco un lugar de diversión. Pensemos que la Chile colonial y después Chile comienzo de la República era bastante fomecito nuestra vida nacional. Las chinganas eran los pocos lugares donde la gente se podía divertir. Las chinganas, ¿ya? Pero eran de pueblo, de gente de estrato alto, por ejemplo, a las tertulias. Pero Portales se aburría con las tertulias, prefería ir a las chinganas. Entonces ahí viene esa frase: no cambio la presidencia de la República por una zamacueca bien zapateada. Zamacueca es el baile que dio origen a la cueca después, nuestro baile nacional. ¿Ya? Otra expresión de Portales, que también cito, también de su carácter, es que, comillas, si yo tomé un palo, fue para enderezar o llamar orden a los díscolos y a los desordenados, para ver si los jodidos de Santiago y las P de Santiago me dejan trabajar en paz. Los jodidos y las P de Santiago me dejan trabajar en paz. Diego Portales. Entonces, claro, siempre en sus dichos incurría de repente en alguna intemperancia del lenguaje, era bastante mal hablado Portales, ¿verdad? Eh, y caía de repente en tremendas contradicciones de carácter, de genio, podía de repente estar gozando una broma con su subalterno, echando la talla, como decimos nosotros, y dentro de media hora este el tipo más desagradable que podía existir, pues, ¿ya? Entonces, por eso es un personaje digno de análisis, ¿eh? Acá cuando finalmente es detenido acá en Quillota por los militares rebeldes, se echó prácticamente, no sé si a morir, pero resignado, a que pasara lo que pasara, ¿ya? Incluso a Necochea, el militar que lo encarcelaron junto con él, le dijo: desgraciado país, así tal cual, ¿eh? Desgraciado país, hoy se perdió todo lo que hemos trabajado en los últimos 10 años. O sea, ya sí, a pesar de todo lo que hemos hecho, eh, siguen esta gente en conspirar, en rebelarse, saben que va a irse a la punta del cerro, aquí está todo perdido. Y de verdad, Portal en ningún momento intentó, ¿no es cierto?, salvar su vida, porque sabía lo que le esperaba, ¿ya? Bueno, ahora, a pesar de que Portal no era conservador, insisto, era bastante liberal en muchos aspectos, la ideología conservadora fue la que se impuso a partir del triunfo en Lircay. La ideología bajo la que se estableció la República Conservadora respondió casi al 100% a la de Portales, en el sentido del orden, de los gobiernos fuertes, autoritarios. Hay un invento, por decirlo de una forma, una idea que Portales propuso y después, como era él de insistente, de un tipo hasta obsesivo, ¿verdad? Que dijo ya, en un momento dado la delincuencia empezó a crecer, tanto en Santiago como en provincia. Entonces dijo, ya, ¿saben qué más? Para provocar escarmiento a los delincuentes, que los vuelvan a delinquir, vamos a establecer las llamadas cárceles ambulantes, tal cual, ¿eh? Cárceles ambulantes. Y que no es otra cosa que una especie de jaula, así como jaula de animales feroces, ¿verdad? Arriba de carretas. Entonces, determinados ladrones o delincuentes en general, ¿verdad? No solamente por robo, que reincidían en sus cargos, en sus delitos, mejor dicho, los paseaban a la luz del día, en esas, comillas, cárceles ambulantes. En realidad eran más bien como jaula, eran como jaula.
Pero estamos hablando de personas, muchachos. Personas, o sea, está bien, son delincuentes, cometieron delitos, pero ningún estándar de derecho humano actual, ninguno, aceptaría una cosa así. Estamos hablando de personas, que cometieron delitos, sí, pero personas. Bueno, entonces hay una anécdota que refleja, ¿verdad?, el carácter de Portales. Un tipo extremo, que caía, ¿no es cierto?, de repente en medida odiosa, pero abominable hasta decir basta. Ocurre que en un día de calor tenían algunos presos, ¿no es cierto?, ahí en esa jaula en un momento dado, quedaron detenidas en la calle, custodiados, por supuesto. Y había un tipo adentro de estos calabozos que gemía lastimeramente y balbuceaba que le dieran algo para beber, que tenía sed, que tenía sed. Agua, agua, agua. Y los guardias no se atrevían a ayudarlo, porque imagínate lo que después le llega a ellos, porque calladito Portales. Entonces un músico, dicen, músico de la banda de un regimiento que estaba por ahí, no está cerca, escuchó estos gemidos de este pobre gallo, ¿verdad?, que estaba muriéndose de sed, y en ese instante este músico se estaba comiendo un racimo de uva negra, jugosa, como sabemos que es la uva negra. Y ya no aguantó más los gemidos de este pobre infeliz, ¿verdad?, que se estaba muriendo de sed y de calor, que ya, lo aguantó más, toma el racimo que le quedaba, que era bastante parece, y se lo lanza al prisionero para que aplacara un poquito la sed. Ya, o sea, imagínate, un acto mínimo de humanidad. Repito la idea, estamos hablando de un delincuente, pero de una persona, es esto. Después, Portales supo el temita, que este señor, ¿verdad?, había hecho eso, que le había pasado un racimo de uva, ¿verdad?, a un preso, y lo mandó a detener, muchachos. Mandó a detener al músico, lo mandó preso, por insubordinación, por un delincuente, no se, decía Portales, no se puede tener compasión alguna. Entonces, por eso ves, pues, ese tipo de cosas, incluso la gente de esa época, partidaria de los terminaban como horrorizando. O sea, está bien si uno puede de repente ser extremo en alguna medida o duro por último, pero siempre ciertos márgenes. Portales, no, 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 no. Él quería aplicar la ley en su estricto rigor. Incluso él dijo, le dijo Portales, en torno a los fusilamientos de Curicó que hubo, es otra historia, ¿no? Si a mi papá, mira, si mi papá, que ya había fallecido otra vez, ¿eh?, si mi papá participara en una conspiración, a mi papá mando fusilar. Diego Portales, Palazuelos, figura muy curiosa en nuestra historia y que hoy día como que no se habla mucho de la, es como una figura más bien de las páginas de la historia, digamos, de gente ligada a esto, que nos gusta esto, pero es un personaje muy interesante, para bien y para mal. ¿Mm? Bueno, dentro del mundo conservador y en cuanto a su ideología, el presidente era el centro del poder político, con amplias prerrogativas. En el fondo era un rey sin corona. Además, estableció el catolicismo como una religión permitida. Para la oposición, la república autoritaria se comportó muchas veces como una auténtica dictadura. ¿Ya? Ahí tenemos nuevamente los tres presidentes de ese periodo: Prieto, Bulnes y Montt. Un detalle, eso te indica acá que los otros, los otros conservadores, para el resto, Andrés Bello, Mariano Egaña, el mismo presidente Prieto, Rengifo, que no otro hombre de esa época, no, pues yo no tenía la visión de Portales, al punto que Portales muere, se le hace honores de Estado, todo lo que se quiera, ¿ya? De verdad se le rindió honores de héroe nacional a Portales. Pero después ellos mismos empezaron a suavizar las medidas que Portales hizo. Claro. De partida las cárceles ambulantes, por ejemplo, se terminaron. ¿Ya? Los juicios de guerra perdón, los tribunales de guerra permanente, ¿ya?, que se aplicaban en tiempo de guerra para tratar delitos políticos, también se suprimieron. Los tribunales de guerra permanente. Entonces se estableció que no, porque los tribunales comunes, ordinarios, ¿verdad?, esos eran los que debían castigar delitos comunes y no tribunales de guerra, como había dicho Portales. Bueno, hubo un documento, como examen de la Constitución Política de la República en 1833, ¿verdad?, que plasmó en ese libro la idea del bando conservador o pelucón. Ya hemos nombrado harta constitución, esta sería ya la cuarta. De hecho, Higgins hizo otra, la constitución del 22. Antes hubo otra constitución del 18.
O sea, ya en este periodo ya llevamos entre 6 a 7 constituciones. Si le agregamos los reglamentos constitucionales, ¿verdad? De comienzo de la independencia, por lo menos tenemos 3 más. Entonces, pues, claro, ¿por qué? Porque se entendía en ese tiempo, lo cual era bastante cierto, digamos, que se podía educar al pueblo a través de leyes o constituciones. Los hechos lamentablemente mostraron que no fue así, ¿eh? Pero por lo menos hay ese interés. Darle a Chile un organismo o un cuerpo, ¿cierto?, jurídico legal que se llama Constitución, ¿verdad?, que nos permitiera un desarrollo estable. Por lo menos este sí duró, ¿ah? Pero yo diría más a fuerza de fuerza militar que estuviera muy bien hecho el texto. ¿Ya? Como vamos a ver ahora. Ya, en ella, la Constitución de 73, se definió el país como una república democrática que otorgaba, ya lo dije, al presidente grandes poderes. Entre estos se concentraba el poder de veto sobre las decisiones del Congreso. Ya, el veto presidencial que se usa, es una herramienta legal, ¿verdad? Es cuando el presidente de la República puede vetar una ley emanada del Congreso. Eso es el veto presidencial, que es distinto a lo que pasó ahora último con el famoso retiro del 10%. No, eso es otra acción legal. Eso es recurrir al Tribunal Constitucional, alegando, ¿verdad?, de que lo obrado por el Congreso va en contra de la Constitución. Esa es otra cosa, ¿eh? Que también es un arma presidencial. Cuando yo digo arma presidencial, estamos hablando de un arma legal. ¿Eh? El veto es cuando el presidente, ¿no es cierto?, se opone, de acuerdo a sus atribuciones, ¿verdad?, a una ley que emana el Congreso. Ahora, también la Constitución dice que el Congreso, perdón, puede rechazar el veto presidencial con una cantidad, ¿no es cierto?, importante de, de senadores o diputados, de acuerdo a la Cámara, ¿verdad?, donde se origine, ¿no es cierto?, dicho veto. Ahora, hay determinadas funciones, y esto está presente en distintas constituciones, ¿verdad?, que son de exclusiva prerrogativa presidencial, de exclusiva. Entre ellas, por ejemplo, el tema del erario público, el tema de seguridad nacional, el tema de previsión social, etcétera. Entonces, lo que se discute, sobre todo en esa constitución, no tanto en la última, la que tenemos hoy día, pero sobre todo en esa constitución de la 73, quedan demasiadas atribuciones y facultades del presidente de la República. Eran muchas, por eso se decía que era un rey sin corona. De hecho, por ejemplo, en tiempo de 1833, aunque ya poco, porque ya recuerda usted que la gente vivía no mucho en ese tiempo, eh, todavía quedan algunas personas que habían vivido en los últimos años del periodo colonial. Y en la colonia, donde Chile era mandado por España, el poder del gobernador colonial nunca fue tan absoluto como estos primeros presidentes en la República de Chile. No, no, era menos. Acuérdense que hubo un presidente ahí, García Carrasco, José Antonio García Carrasco, que lo depusieron. El gobernador el que fundó Quillota, José Santiago Concha Salvatierra, él llegó a Chile a deponer a un gobernador, a Ústaris de Ulloa, acusado de corrupción, ¿se dan cuenta? Entonces, claro, no, si el poder presidencial otorgado por la Constitución de 1833 era pero demasiado extenso, demasiado grande, desequilibrado. Al Congreso le daba muy pocas atribuciones. Ya, cada legislatura, es decir, cada cierto, periodo, duraba 5 años, siendo posible la reelección. El sistema electoral era censitario, pudiendo votar únicamente aquellos varones que supieran leer y escribir y poseyeran alguna renta. O sea, además de leer y escribir, no se permitía voto femenino, en ese tiempo era impensable todavía. Faltará, yo diría, casi un siglo para que se permita en Chile. Y además de leer y escribir, la persona que quería votar tenía que demostrar que tenía un ingreso, o también se admitía un bien raíz, un predio, no sé, un inmueble importante o más o menos importante, una tierra, ¿ya? Eso se estableció en la Constitución del 33. O sea, el objetivo, claro, era achicar el número de personas que votaban. Achicarlo, o sea, era lejos, en lo contrario al voto universal. Pues. El voto universal pretende generar más espacios de participación ciudadana. Bueno, aquí tenemos un texto de la Constitución Política de la República, ¿verdad? Constitución del 33.
Aquí son dos autores, Mariano Egaña, principal autor, con don Manuel José Gandarillas, coautor junto con Egaña, ideas conservadoras. Otro tema, por ejemplo, importante fue que se estableció, ¿verdad?, a la religión católica como la única permitida en esa época, la única. Después hubo un cambio, sí, ¿eh? Porque el texto original de la Constitución decía que la religión católica era la única permitida con ejercicio público. Con ejercicio público era la religión católica. Entonces, de esa frase, con ejercicio público, se empezaron a valer ciertos políticos liberales para presionar por ahí, para introducir una reforma. Entonces se logró, por la primera ley de tolerancia religiosa, bastante curiosa en realidad, era que ya la religión católica seguía siendo la única oficial en el Estado de Chile pública, pero distintas religiones de tipo evangélica podían practicarse, pero en recintos privados y cerrados, decía la ley. Obviamente todavía es medio injusto e insuficiente, sin duda, ¿ya? Pero por lo menos se abrió esa posibilidad, ¿ya? Ya, la religión católica pública, templo abierto, procesiones, como era hasta el día de hoy, digamos, en muchos casos. Y las religiones de tipo protestante, judíos también incluso, podían celebrar sus cultos, pero en recintos privados. Ese fue el primer paso hacia la tolerancia religiosa en Chile, que se vino a después a consagrar en 1925 con la Constitución del 25 impulsada por Arturo Alessandri Palma. Ahí no país se separa iglesia de Estado. El Estado ahí se transforma en Estado laico, no confesional. Hoy día en Chile no existe religión estatal, por ejemplo. Como todavía existe religión estatal en varios países del mundo, fíjense. Bueno, uno de los acontecimientos más importantes durante los primeros años de la República Conservadora fue la guerra que enfrentó a Chile contra la Confederación Perú y Bolivia, o Perú-Boliviana también se dice. Esta se había producido bajo el mando del mariscal Santa Cruz, Andrés de Santa Cruz, y pronto comenzó a rivalizar con Chile comercialmente. Las acusaciones de tratar de desestabilizar al país y de haber instigado el asesinato de Diego Portales llevaron al gobierno chileno a emprender acciones militares. Claro, nunca se probó, ¿eh? Nunca se probó. Pero siempre se dijo que tras la muerte de Portales estuvo este señor Santa Cruz, Andrés de Santa Cruz, político y militar boliviano, ¿verdad?, que finalmente logró establecer un Estado confederado de Bolivia y Perú, de Bolivia y Perú. Y el gobierno de Chile, a pesar de que ya no estaba Portales, decidió llevar adelante la guerra que había planeado Portales. Bueno, el primer desembarco chileno, al mando de Manuel Blanco Calá, ¿verdad? Eso fue en octubre de 1837 y fue un fracaso completo, ¿ya? Eh, Manuel Blanco Calá, si bien cierto, era un marino de experiencia, había participado en la guerra de independencia, no estaba muy preparado para este tipo de guerra, de invasión, por ejemplo. Y no conocía mucho tampoco el escenario bélico de Perú, no conocía mucho el territorio peruano. Y fue rodeado por las fuerzas de Santa Cruz, mayor en número, y se avino a firmar un tratado de Pau Carpata, una localidad en Perú, Pau Carpata. Es más, don Manuel Blanco Calá creyó que había hecho un gran servicio a Chile, porque evitó un mayor derramamiento de sangre, ¿no es cierto? Logró traer el ejército más o menos intacto a Chile, más o menos intacto. Pero no, pues en Chile el gobierno de Prieto, insisto, ya Portales no estaba, lo habían matado, ¿verdad? Pero de todas formas el gobierno de Prieto rechazó ese tratado, destituyó a Manuel Blanco Calá, ¿ya? Y nombró a Manuel Bulnes como comandante en jefe del ejército y mandó la segunda expedición, ¿ya? Bueno, y esta segunda expedición, la de Bulnes, enfrentó finalmente a Santa Cruz en la batalla, el ejército de Santa Cruz, compuesto de peruanos y bolivianos, en la batalla de Yungay. Esto fue el 20 de enero de 1839, ¿ya? Siendo un triunfo completo. Hay algunas imágenes, ¿verdad?, de la batalla de Ircay, ¿ya? Esto combate naval de Casma, y esto combate de portada de guías, ¿ya? Estos dos fueron triunfos chilenos, ¿cierto? Y esto fue un caso, una situación de equilibrio, empate, podríamos decir. Bueno, pero este fue decisivo,
después del triunfo de Yungay, ¿verdad? Por eso que en Quillota una calle se llama así, muchachos. Si es que no sabían, ¿verdad? Les cuento. La calle Yungay de Quillota, ¿verdad? Se llama en homenaje a esta batalla, en la cual Bulnes obtiene la más absoluta victoria, la Confederación Perú-Boliviana tiene que disolverse, Perú y Bolivia siguieron teniendo vidas separadas, como Estado independiente, ¿verdad? Y a los años después, por estas curiosidades de la historia, Santa Cruz terminó su vida en Chile. En nuestro país, ¿verdad? Portales terminó su vida. Ahora, en economía, dijimos delante que la economía de Chile en los primeros años de independencia, ¿por cierto?, fue bastante precaria, muy, muy precaria. Prácticamente sobrevivíamos más que vivíamos. La situación económica del país tras la independencia estaba estancada, cuando no en retroceso. Yo creo que mucha gente patriota sincera hasta la empezó a pensar un poco si de verdad había sido bueno separarse de España, porque la situación empeoró. Si en tiempo de la colonia no estábamos tan mal. Es más, hubo gobiernos buenos al final de la colonia. Ya nombrado muchas veces Ambrosio Higgins, José Antonio Manso de Velasco, Domingo Ortiz de Rosa. Buenos gobiernos coloniales, gobernadores que de verdad mejoraron la vida de los chilenos de ese tiempo. Chilenos en tiempo de la colonia. Acá no. La, la guerra de independencia, ¿no es cierto? Significó en muchos casos un retroceso. La agricultura, la ganadería, el comercio. Poco a poco empezó eso a recuperarse. La República Conservadora usó los poderes del Estado para impulsarla, mezclando conceptos liberales y proteccionistas. ¿Ya? En materia económica, los liberales, por ejemplo, ellos siempre van a abogar por libertad de comercio, con poca intervención estatal. ¿Ya? Generalmente el modelo liberal en economía apunta más bien a la empresa privada, al emprendimiento individual. El estatismo y el proteccionismo no. Para ellos, ¿verdad? El mayor agente económico es el Estado. Ahora, cuando hablamos de medidas proteccionistas, generalmente en torno a la aduana, en torno, ¿cierto?, a los mercados extranjeros. Nuestro país, ¿verdad? Generalmente ha sido malo para aplicar medidas proteccionistas. Les cuento, una medida proteccionista, por ejemplo, es aplicar un impuesto para subir el precio de los productos que llegan desde fuera. Como una vez pasó, o que una vez, varias veces pasó con productos chilenos. Eso se considera una práctica desleal. Ya subirle un impuesto, ¿verdad? Por ser de un país específico. Pasó. De hecho, habían productos que Chile vendía al Perú, que el Estado peruano, por ejemplo, le subió el impuesto de aduana, especialmente a productos chilenos. Y eso evidentemente es una hostilidad comercial. ¿Te das cuenta? Que vulnera el principio de la libre competencia. Porque después, ese productor que entra un artículo, un producto a otro país, que para entrar su producto tiene que pagar derechos de aduana más grandes, obviamente adentro de ese país lo va a vender más caro. Obvio. Va a tener que traspasar a público, lo cual, ¿no es cierto?, para la gente hace que comprar ese producto sea más atractivo. ¿Se dan cuenta? Acá en nuestro país, mezclando las épocas, pasó algo parecido con los productos de países orientales, pero eso fue al revés. ¿Ya? Los países del sudeste asiático, estoy pensando en Corea del Sur, el mismo Japón, Singapur, Hong Kong, que actuaba como país en esa época, Taiwán, después China, bueno, todos esos países aplicaron la política de subvención estatal para el comercio. Me explico, por ejemplo, un producto, un vehículo, ¿verdad? Un auto ya. En precio de mercado costaba en plata actual, pongámosle unos 8 millones de pesos, un buen auto. Entonces el Estado asiático le decía al productor, no, usted no lo venda en 8, véndalo en 4. Y yo le pago la diferencia. ¿Pero para qué? No, hágalo así. Usted no vende el producto en lo que vale, sino que véndalo en la mitad. Y la diferencia, tranquilo, se la pago yo. Ya, pues muchachos, que hacer eso es una práctica desleal porque el rival, la competencia, se va a enfrentar con precios artificiales, precios irreales. Entonces eso se dio mucho en Chile en la década del 80, en que, claro, obviamente el usuario salió ganando porque tenía precios más baratos, pero la industria nacional, que teníamos y muy buena en nuestro país, sepan, los Chile fabricó autos. Sí, señor, fabricó autos. Fabricamos televisores, pero no estoy hablando de armar televisores.
fabricamos televisores Boloco, el papá de la Cecilia Boloco, ¿verdad? Y la Diana Boloco, bueno, él tenía una fábrica de televisores hechos en Chile, que se llaman tal cual, los Bolocos los Antú. También era otra fábrica de televisores nuestras. No, no eran armadurías, como se podría pensar, no, se hacían en Chile. Bueno, todo eso desapareció con el régimen militar. ¿Por qué? Porque se abrió la frontera, nosotros nos invadimos de productos extranjeros. ¿Ya? Bueno, en el caso, ¿cierto?, del inicio de la economía, el Estado chileno no aplicó muchas políticas liberales, algunas proteccionistas. Los dos primeros presidentes, Prieto y Bulnes, lograron avances importantes en el progreso económico. Basaron su política en el ordenamiento y fomento del desarrollo material del país. Ahí empezaron a surgir las primeras escuelas industriales, que después se formaron algunas en universidades, escuelas de arte oficio, ¿ya? Que después es la Escuela de Arte Oficio en Santiago, fue lo que después se llamó Universidad Técnica del Estado. Hoy día es la USACH, hoy día es la USACH. Pero el inicio de la USACH como centro universitario, ¿verdad? Fue la Escuela de Arte y Oficio. Escuela de Minas de Copiapó, por ejemplo, muy antigua y muy prestigiada, ¿ya? Por su parte, Montt comenzó su mandato con buenas cifras económicas, pero los últimos años el país se vio afectado por una crisis importante. La base del desarrollo económico fue la recuperación agrícola. ¿Ya? El gobierno abrió nuevos mercados para el trigo y la harina a partir de los años 40. A esto se le unió el auge de la minería, especialmente la plata y el cobre. ¿Ya? También, por ejemplo, fue la eh, exportación de trigo a California. Claro, eso también fue un impulso posterior de trigo a California por la fiebre del oro. Y Australia también. Entonces Chile se convirtió en un país abastecedor de esos dos mercados, de Australia y California, por la fiebre del oro. Fue más en California. En 1832 se descubrió la mina de Chañarcillo, que llegó a ser el principal yacimiento de plata del mundo. Del mundo, ¿va? Entonces hay aspectos mineros. Esto es Copiapó, la zona de Copiapó. Minería en el norte chico. El salitre del cobre se descubrió más adelante. Todavía, en ese tiempo que estamos hablando ahí, todavía no se descubría. Una de las pocas materias en la que había cierto consenso entre liberales y conservadores era la educación. Ambos bandos se declaraban herederos de la Ilustración y consideraban que todos debían poder acceder al sistema educativo. Durante la República Conservadora, el gobierno de Bulnes fue el que más leyes aprobó en este campo. Así fundó una escuela de preceptores, escuela normal, ¿ya? Como se la recuerda, escuela normal de preceptores, ¿ya? Fortaleció la enseñanza femenina y acercó la educación a toda la población. O sea, a pesar de lo que se podía pensar, ¿verdad? Estos grupos conservadores entendieron que era necesario tirar para arriba la educación en Chile. La escuela normal. Este señor que está ahí es argentino, Domingo Faustino Sarmiento, director de la primera escuela normal de preceptores en Chile. Otro hito importante de este periodo, ¿verdad?, fue la creación de la Universidad de Chile, 1842, con 5 facultades diferentes. De hecho, una de las primeras universidades estatales laicas del continente fue la Universidad de Chile, 1842. Se demoró en echarle a andar de verdad, pero al comienzo existía casi como academia formadora, así, más bien académico y no universitaria, pero fue el inicio, bajo el gobierno de Bulnes. Igualmente se promulgó en 1860 la Ley de Enseñanza Primaria y Normal, que estableció la gratuidad. Miren, interesante esto. En 1860 se estableció la gratuidad de la instrucción primaria. O sea que por motivo económico ningún niño en Chile podía migrar su educación hasta sexto básico. En ese tiempo se llamaba sexto preparatoria. Sexto preparatoria. Bueno, el fin de la República Conservadora durante el gobierno de Manuel Montt, ya 51-61, se produce el quiebre del bando o bloque conservador, el cual se dividió en 2 partidos políticos, ¿cierto? La razón fue una anécdota, la llamada cuestión de Saquistán, que no es el caso por la hora de contar la hora, ¿ya? Pero esa situación, que fue casi anecdótica en un comienzo, provocó que el partido de gobierno, el poderoso partido o bloque pelucón, se dividiera en 2 grupos. Partido Nacional o Monbarista seguía en la línea política del presidente Montt,
y su ministro Antonio Varas. Eran liberales en materia económica y no se identificaban tanto con la Iglesia Católica, mostrándose en cierto modo partidario de un Estado laico o neutro en materia religiosa. ¿Ya? El Partido Nacional o Monbarista, que fue como el grupo pelucón cercano al presidente Mon. Y quienes se retiran del gobierno y pasaron a la oposición, ¿verdad? Fue el Partido Conservador o Ultramontano. ¿Ya? Estos eran distintos a los otros, ¿verdad? Católicos convencidos, estos seguían los dictados de la Iglesia Católica incluso. Eran liberales en materia económica, es decir, libre competencia, ¿no es cierto? Libre mercado y eso. Pero muy conservadores en asuntos morales, culturales, educacionales. Eran partidarios de un Estado confesional, según o con una religión oficial que obviamente en ese tiempo no podía ser otra que el catolicismo. Bueno, luego de la revolución de 1859, Manuel Montt quiso imponer a su amigo el exministro Varas como sucesor presidencial. Claro, en el año 59 un acaudalado empresario minero de Copiapó, Pedro León Gallo, ¿verdad? Y su hermano Ángel Custodio Gallo, se levantaron en armas contra el gobierno. Ellos financiaron la revolución y lograron derrotar al ejército del gobierno. El combate de Cerro Los Loros, ¿ya? Combate así tal cual, Cerro Los Loros. Pero después fueron derrotados, ¿verdad? En el combate de Cerro Grande, ambos en el norte. Y el gobierno logró zafar de esta segunda revolución, porque ya había tenido una, el año 51. Bueno, triunfando la revolución, Mon quiso imponer como sucesor, como se tiraba en esa época, a su amigo y compañero de partido toda la vida, ¿verdad? Antonio Varas. Ya, pues aquí, por eso les digo que a veces la historia es impensable de repente. ¿Eh? Antonio Varas, ¿verdad? Él sabía que su persona era casi una provocación para la oposición, que ya había sido derrotado en los campos de batalla. Y dijo, no, yo no quiero ser presidente de Chile. Hubiese dicho sí, lo habría sido, porque era lógico que iba a ganar. Y a lo mejor hasta hubiese ganado de verdad, digamos, no por fraude. Pero dijo, no, porque mi persona provoca mucho rechazo en la oposición. Y ahí se logró un candidato de consenso, digamos, don José Joaquín Pérez. Por eso una de las calles principales de Calera lleva ese nombre, José Joaquín Pérez, ya como candidato de consenso. Ya, pues a poco andar, yo diría los meses, ¿no es cierto? José Joaquín Pérez, sabiendo y sintiendo que los liberales eran una fuerza importante en Chile, los llama al gobierno. Le ofrece varios ministerios, ¿no es cierto? Que al final fueron los más importantes. ¿Ya? Y de esa forma, los liberales forman coalición de gobierno con los nacionales, se forma esa coalición. Y así llegan los liberales al poder. Increíble, habían pasado como casi, claro, más de medio siglo en que hubo tantas luchas armadas entre ellos y al final los liberales llegan al poder, pero casi por una negociación política. ¿Se dan cuenta? Lo que no se logró en los campos de batalla, se logró por una negociación política. De esta forma se termina la República Conservadora y comienza la República Liberal. ¿Ya? Esta forma, bajo el gobierno de José Joaquín Pérez, que entre paréntesis va a ser el último gobierno, aunque ya no de la República autoritaria, ¿verdad? O conservadora, va a ser el último gobierno que va a durar 10 años, el último. Porque después de Pérez, todos los otros gobiernos, Errázuriz, Pinto, Santa María, Balmaceda, esos cuatro, van a ser de 5 años. ¿Ya? Bueno, en próxima clase nosotros vamos a contestar primero preguntas de aplicación, son formativas, y ahí después vamos a comentar las preguntas esenciales, que en esta oportunidad van a ser de tipo de selección múltiple. ¿Ya? Así que, muchachos, gracias por su atención.